bienvenidos, bienvenidas a este segundo día del Festival del Libro en la ciudad de Olavarría, con un marco de público importantísimo que viene recorriendo y disfrutando de este evento. Y qué mejor oportunidad que la que vamos a disfrutar ahora, la presentación del libro Mabel y Rubén, el gran humorista gráfico argentino Juan Matías Loazó, conocido por todos nosotros y nosotras como Tute. Con una inmensa alegría lo recibimos en el festival y agradecemos el auspicio del IPF y el apoyo del Instituto Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Destacado por Quino como el mejor humorista gráfico de los últimos años, le agradecemos, le damos la bienvenida, gracias por engalanar este ciclo de conferencias en el día sábado, y nos sirve como moderadora la olavarriense Josefina Benítez. Bienvenidos. Hola. Hola, ahí está. Bueno, hola Tute. Buenas, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, nada, estamos acá en este lugar tan añorado por todos, recibiéndolo a Tute para presentar su libro, nada menos, Mabel y Rubén. Y bueno, arranquemos con eso que es como nuestro. Bueno, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar diciendo que Mabel y Rubén, que son los personajes del libro que vengo a presentar, no existen. Es una linda manera de empezar, negando la existencia de los personajes del libro. Y es un poco de joda, pero es un poco en serio también, porque habrán notado que Mabel y Rubén... empecemos por acá. ¿Conocen a Mabel y Rubén? Levanten la mano, a ver, levanten la mano los que conozcan a nosotros. Está bien, listo, entonces hablo tranquilo. Mabel y Rubén habrán visto que cambian todos los días, es decir, no es que hay una Mabel y un Rubén, sino que verdaderamente todos los días son distintos, o siempre son Mabel y Rubén, pero siempre son distintas personas que cambian, que a veces tienen 50 años, a veces son rubios, a veces son morochos, a veces son flacos, a veces son gordos, a veces son Mabelitas y Rubencitos, y a veces son ancianos. Y me parece que ese es un poco el secreto de que nos llevemos bien con ellos, ¿no? Porque más tarde, más temprano, uno se va a sentir identificado con ellos, ¿no? Eso para ustedes. Y para mí no me aburro nunca de dibujarlos, porque siempre también cambian sus psicologías, sus problemáticas, su vínculo. Un día Mabel es la víctima y al otro día es la victimaria. Aunque me voy cruzando con personas que me van asegurando conocer a Mabel o a Rubén, y eso te juro, les juro, me sorprende a mí, ¿no? Entonces me dicen, no, porque Mabel es tremenda. Yo digo, ¿qué pensará de Mabel si Mabel cambia todos los días? Pero bueno, y la otra vuelta me tocó estar en una cena con gente que no conocía. Si yo conocía a la que me invitó a cenar, pero pues había 4 o 5 personas más que nos saludamos muy correctamente. Pero mientras fue avanzando la noche y fue avanzando también las copas de vino, ya empecé a ver que me miraban medio de reojo, y en un momento no se aguantaron más y los tipos me dijeron, che, dejate de joder con Rubén. Y yo dije, pero ¿por qué? Y la mina sonreía y haciendo así, no decía, Mabel está contenta, decía, pero nos haces quedar como el culo a los Rubénes, decía el tipo, ¿no? Entonces me increpaban, y yo decía, qué loco, porque bueno, estos tipos están convencidos de que el Rubén es de determinada manera y de que yo soy un turro porque, no sé, le hago decir esas cosas, ¿no? Y bueno, así que un poco también me sorprenden a mí, Mabel y Rubén, o los lectores y las lectoras, sabiendo cómo son cada uno de los personajes que vengo a presentar y que, insisto, no existen. Está bueno esto. En esto de no existir, igualmente te pregunto cómo nacieron en vos, digamos, cómo los pensaste, si es que los pensaste, o cómo aparecen
Mabel y Rubén. Bueno, justamente aparecen accidentalmente, es decir, esta es la primera vez en mi vida en la que encuentro unos personajes que no diseño. Es decir, antes yo hice a Batu, hace muchos años, hice una tira de niños que se llamaba Batu, y que tenía a Batu, a Tutum, que era un perrito celeste que caminaba en dos patas, Boris, Dafne, Raúl, que era un pajarito medio hijo de puta. Bueno, había una serie de personajes, pero todos esos personajes fueron pensados y diseñados por mí previamente. Es decir, yo los inventé, les inventé la fisonomía, les inventé la psicología, ya sabía qué podían decir cada uno de los personajes. En este caso es al revés, yo me encuentro con los personajes accidentalmente, es decir, simplemente decidí que se llamaran siempre de la misma manera, pero en realidad, como dije antes, cambian todo el tiempo. Entonces, es la mejor manera de tener personajes fijos, siendo que no son fijos, es decir, que cambian todo el tiempo, porque te asegura no aburrirte nunca, que es lo que Quino decía cuando hacía Mafalda, ¿no? Decía, hay que tener cuidado con los personajes fijos porque uno se queda muy encorsetado, ¿no? Queda encarcelado en esos personajes, ¿no? Y así fue para Quino, que fue extraordinario la Mafalda, pero duró 10 años nada más. A los 10 años dejó de hacerlo. Después yo tenía el otro ejemplo de mi viejo, que hizo Caloi, que hizo 40 años a Clemente. Pero que también en algún momento yo decía, siempre dibujando, ¿no? Y bueno, y a mí me pasó con Batu. Yo dibujé a Batu 5 años, me habían hecho prometer en el diario 2 años de publicación, sabiendo que yo era inquieto y que podía llegar a abandonarlos. Les aseguré que sí, lo iba a hacer por lo menos 2 años, lo hice 5, pero a los 5 años yo no tenía más ganas de dibujar a Batu, quería hacer otras cosas. Y entonces empecé a hacer este cuadro diario sin personaje fijo, totalmente libre, en el que hago un día un chiste de astronautas, al otro día uno de política, o de fútbol, o de psicoanálisis, o de pareja. Y dentro del tema pareja empezaron a aparecer estos personajes a los que, como dije hace un ratito, me encuentro accidentalmente, ¿no? De pronto aparecieron Mabel y Rubén y se quedaron. Claro, los personajes te encontraron a vos de algún modo, ¿no? Sí, sorprendieron a vos. Sí, o sea, es el camino contrario al que hice con Batu, ¿no? Y que el otro día en una feria del libro un periodista me desayunó con la noticia de que era la primera, no sé si será verdad o no, pero ya me gusta creerle, que es la primera vez en la historia de la historieta universal en la que los personajes son unos personajes que cambian todo el tiempo. Es decir, si uno piensa en todos los personajes, siempre son el mismo, ¿no? Mafalda no cambia nunca. Y de hecho era lo que horrorizaba a Quino era el miedo de que no se le pareciera de un cuadrito a otro o de una tira a otra, ¿no? El personaje. Pero bueno, todos los personajes, Snoopy, Charlie Brown, cualquier personaje que uno piense siempre fue de la misma manera. Como mucho va cambiando a lo largo del tiempo imperceptiblemente, ¿no? Pero esto de que el personaje todos los días cambie, pero siempre se llame de la misma forma, según este periodista, es la primera vez que sucede en la historia de la historieta. Así que ahora me mando la parte. Igual, digo, no hice nada, no es mérito mío, digo, porque esto es un accidente, así que, pero digo, bueno, es un accidente feliz. Es un poco más o menos como nos pasa a todos, digamos, que vamos cambiando permanentemente a lo largo de la vida, digo, hay un poco de eso. Sí, la posibilidad más de que cuando vos pensás un personaje, incluso cuando uno piensa en un amigo, una amiga, en uno mismo, hay cosas que uno no diría y no haría nunca porque ya uno tiene un perfil, ¿no? También vas modificando cada tanto vas agregando cosas y se van perdiendo otras, ¿no? Pero uno más o menos es el mismo, ¿no? Siempre. En cambio, en esta tira la posibilidad es infinita, porque como dije, puede ser una Mabelita o un Rubencito, pueden ser dos ancianos, hice Mabeles y Rubenes muy ancianos, y con todas las posibilidades vinculares, porque además no solo es el vínculo de la pareja y el tema amoroso, sino que también a veces es la relación de ellos dos con los hijos, es decir, el vínculo filial, ¿no? El vínculo de una madre con un hijo, de un padre con una hija,
el vínculo de la amistad también. Es decir que en realidad el tema central de Mabel y Rubén, creo yo, sería el de los vínculos, ¿no? Por supuesto el que más nos interesa es el vínculo amoroso, en tanto de pareja, ¿no? Pero se tocan todos los vínculos. Sí, y justamente en cuanto a la temática esta de amorosa, ¿no? que tenemos ahí entre Mabel y Rubén, o las Mabeles y los Rubénes infinitos que hay, ¿cómo lo pensás vos, el tema del amor, digamos, en relación a la tira o en general, ¿no? En tu vida, ¿cómo lo incluís? Bueno, el amor como Mabel y Rubén tampoco existe. Yo creo que una pareja es casi un imposible, ¿no? Es decir, que una pareja funcione es casi un imposible, ¿no? Yo digo un poco en joda, pero un poco sabemos todos que es cierto. Porque, bueno, si uno lo ve desde un punto de vista psicoanalítico, Lacan decía que amar es dar a alguien lo que uno no tiene, ¿no? Entonces es un imposible, ya arrancamos mal, ¿no? Porque hay una representación o una búsqueda o un deseo puesto en el otro que nunca se va a conseguir porque es de otro orden, ¿no? Porque es de otro orden, porque es de un recuerdo infantil, digamos, ¿no? Algo así diría el psicoanálisis. Así que bueno, un poco se juega en Mabel y Rubén con esta imposibilidad que no deja de haber siempre, no deja de tener siempre fisuras por donde uno puede espiar lo posible, puede espiar lo funcional, lo que sí camine de alguna manera, pese a esta gran dificultad de entrada que representa el intento de establecer una relación de pareja, ¿no? De entenderse. Entonces también en la tira hay mucho de eso, del juego con la comunicación, con la dificultad que tenemos los seres humanos para comunicarnos, ¿no? Y sobre todo en el plano amoroso, y sobre todo en ese plano tan íntimo y tan constante que requiere el amor de pareja, ¿no? Y que además, otra cosa, estos son Mabeles y Rubénes, que a veces son parejas de Mabeles, a veces son parejas de Rubénes, y a veces también está en tensión la cuestión de el amor, sí, el poliamor, hay cuadros humorísticos sobre la cuestión del poliamor, ¿no? Que Rubén no comprende del todo, ¿no? Justo te iba a preguntar, hablando de Rubén que no comprende, me acordaba de, bueno, Mabel en esta cuestión, cómo aparece muy fuerte, ¿no? Muy plantada ella todo el tiempo ahí, bajándole una línea a Rubén que está como desorientado, no sé, está como... Pero está viendo, está sucediendo de nuevo. Ella ya tiene en claro cómo es Rubén y cómo es Mabel. Entonces, yo creo que a veces sí, a veces no, digamos. A veces Mabel está muy clara en su... Además, suele estar más del lado, digamos, de cierto feminismo, ¿no? Es decir, con ideas más deconstruidas, y Rubén ahí como intentando acomodarse a los tiempos. Pero también a veces aparece al revés, aparece de manifiesto el machismo en ella, ¿no? En la Mabel del día. Y en otras tiras aparece un Rubén bastante deconstruido, así que sí, va variando, pero sí, en general tiene razón, es así como es. Y me preguntaba también esto de cierto feminismo que aparece jugando, lo pones a jugar. Hay un montón de otros movimientos sociales, políticos, económicos, pandemia, pospandemia, la tecnología, todo esto que nos atraviesa a todos nosotros, a todos los seres vivos. Y digo, eso aparece también, ¿no? En tu arte, y es algo deliberado, es algo que vos lo haces conscientemente, lo haces intervenir, digamos. Un poco es al revés, funciona así. Todo lo que me interesa, me interpela de alguna manera, más tarde, más temprano aparece en mis dibujos. Es la manera en la que me gusta laburar. Qué sé yo, cuando fue la pandemia, por ejemplo, naturalmente mi mundo, como el de todos los que estamos acá, se redujo a mi casa, ¿no? Y a salir muy poco, a encontrar
las calles vacías, el barbijo empezó a tener un protagonismo total. Bueno, y naturalmente eso se empieza a ver reflejado en mis dibujos, y también los fantasmas, ¿no? Los propios y los de todos nosotros y de todo el mundo. Además era una cuestión mundial, por supuesto. Entonces eso empezó, la tira empezó a perder todos los exteriores y empezó a verse en todos los interiores. De pronto todo sucedía en el interior de una casa, y ya empezaron a aparecer los barbijos incluso dentro de la casa, ¿no? Rubén, que prefería seguir usando el barbijo incluso en la cama, y cosas por el estilo. Es decir, sí, la realidad, digamos, externa, o mi realidad interna, va impregnando naturalmente los dibujos, digamos, y las ideas de los dibujos. O sea que también lo que vemos y que nos va afectando es lo que a vos te afecta, digamos. Sí, obviamente no todo lo que dibujo me sucedió, afortunadamente no es así. Pero sí es todo lo que me interesa, digamos, ¿no? Es decir, ya incluso más allá de la cuestión de las relaciones de pareja, digo, lo que hay es un interés sobre qué sé yo, sobre el psicoanálisis, sobre el deporte, sobre la política, ¿no? Hay mucha opinión política, a veces de una manera más ostensible, otras veces de una manera más velada, pero siempre está la tensión política, la coyuntura social. A pesar de que a mí me gusta siempre el humor atemporal, lo más atemporal posible, lo más universal posible, pero sin desatender nunca lo que nos pasa, ¿no? Lo que nos preocupa, lo que me preocupa, por lo menos. Y que entiendo que si me preocupa a mí o me interesa a mí, puede ser un tema que les preocupe a ustedes también y les puede llegar a interesar. Y haciendo un poquito de historia, yendo un poquito para atrás, Tute, nos gustaría conocer un poco cómo es el nacimiento de Tute, de tu vocación, de tu pasión, de dónde viene, de dónde aparece esto. Bueno, la vocación nace conmigo. Tengo dibujos desde el año de nacimiento, es decir, al año yo ya estaba dibujando, y mi vieja fue una gran conservadora de todo lo que yo fui haciendo, y mis hermanos también. Ella con todo ese material después hizo un libro que se llamó Niños, una cosa muy recomendable para los incipientes padres y madres que estén presentes, donde recolectó todos los dibujos nuestros, de los mejores, los más lindos, ¿no? De cada uno de los 3 hermanos, y todo lo que fuimos diciendo desde que hicimos uso de la palabra hasta la adolescencia, más o menos. Hizo 5 ejemplares, uno para cada integrante de la familia, y es extraordinario. Yo desde el día de hoy, que cada tanto lo leo, lo releo, y es como encontrarse con uno mismo de 5 años, 10 años, ¿no? Y ver cómo los perfiles de los 3 hermanos eran bien distintos. Estas cosas que después se borran en la memoria de los padres. Y de hecho mi vieja contaba que había hecho esto porque cuando iba a preguntarle a su mamá cómo era ella y qué diferencia tenía con la hermana, no se acordaba bien cuáles eran las diferencias a los 5 años, 6 años, 7 años, ¿no? La respuesta de mi abuela eran buenitas. Las 2 eran lo mismo, las 2 eran buenitas, chao. Entonces, bueno, mi vieja se tomó este laburo con mi viejo, pero sobre todo mi vieja. Es hermoso porque ahí ves cómo cada uno estaba perfilado de distinta forma, cómo eran los dibujos y cómo esos dibujos también ya estaban contándonos cosas, ¿no? A pesar de que no eran dibujos preparados como los míos, para ser leídos en el diario o en los teléfonos celulares. Todo dibujo tiene una carga argumental, está contando algo, incluso a pesar de su propio dibujante, digamos, ¿no? No hay dibujos inocentes. Estaban estos dibujos contando cosas, manifestando cosas, ¿no? Como herramienta de expresión. Así que yo desde ese momento ya estaba diciendo, y está el documento en este libro, que yo iba a ser dibujante, y lo decía con 2, 3 años. Veía a mi vieja dibujante, pintora, artista plástica, a mi viejo humorista gráfico, dibujante, así que yo quería ser dibujante también.
Y encima salía con mi viejo a la calle, íbamos a morfar o íbamos a buscar el pedido al restaurante y veía que la gente lo saludaba, lo quería, era que lo querían por sus dibujos, yo entendía eso, ¿no? Y le pedían un dibujito y él hacía el dibujo y la gente se iluminaba la cara, ¿no? Se sonreía. Yo decía, yo quiero eso, ¿no? Sí, encima yo ya me sentía dibujante y de hecho lo era, solo me faltaba publicar y que me pagaran por eso. Qué bárbaro, qué genial. Y pensando un poco esto que decís, bueno, hablando de tu madre, de tu padre, ¿cómo fue ser hijo de Caloi? ¿Cómo te resuena a vos? ¿Cómo te resonó en su momento en la elección del mismo trabajo? Para mí fue muy fácil. De hecho, no sé ser hijo de otra persona que no sea de mi papá y de mi mamá. No, esto también de nuevo, en joda y en serio, porque yo no sé cómo será ser hijo de otra persona. Pero sí, por supuesto, soy consciente de las diferencias, ¿no? Y qué sé yo, son diferencias, ¿no? Porque era muy alucinante todo esto que les cuento, de ver lo que generaban los dibujos de mi viejo, lo que generaba la presencia de mi viejo, todo eso me encantaba. Y me daba mucho orgullo, además, iba con él al diario a entregar la tira, y para mí era muy contagioso. No sé si vieron que ven a alguien dibujar y es muy contagioso, querés dibujarlo también, ¿no? Por lo menos los que les gusta el dibujo. Hay mucha gente que pasados los 10, 12 años se frustra y ya ni siquiera se deja contagiar por el deseo de dibujar, ¿no? Pero los que seguimos dibujando, enseguida cuando alguien dibuja te dan ganas de dibujar. Entonces me pasaba eso, yo iba a la redacción, la vieja redacción del diario Clarín, ibas atravesando y estaban todos los escritorios en un mismo espacio, ¿no? Después vino la moda del box, que no es una moda, es una vivada, ¿no? Es individualizar y separar a los laburantes para que no hagan contacto, ¿no? Bueno, en esa época estaban todos en contacto, entonces era como una gran familia. Estaban los redactores, los dibujantes, los fotógrafos, y entonces íbamos avanzando y saludando gente. Y lo saludaban a mi viejo, y me saludaban a mí, y entonces yo veía por ahí a Sábado haciendo su caricatura, y más allá a Horacio Cardo haciendo con pincel esos dibujos maravillosos, y yo me sentaba al lado, les pedía una hoja y me ponía a dibujar, porque después me acuerdo que me frustraba porque veía los dibujos que hacían estos genios, y digo, ¿qué me voy a poner? Después dibujo en casa y me sentaba a mirarlos a ellos, ¿no? Carlos Nine, bueno, todas esas bestias. Así que era muy estimulante, quiero decir, estar con mi viejo, con mi vieja también, con la pintura, con el dibujo, con la poesía. Mi vieja era una gran amante de la poesía. Y después tenía la otra parte, que qué sé yo, que me acuerdo que iba a jugar a la pelota y mi viejo siempre estaba ocupado, siempre estaba haciendo cosas y no venía a verme jugar a la pelota, y venían los padres de mis amigos y yo decía, puta, ¿qué? Yo quiero un padre de esos así, no dibujante. Que me venga a ver jugar a la pelota los domingos. Bueno, eso, digo, tiene sus pros y sus contras, mucho más pro que contra, porque digo, soy un agradecido de lo que me tocó vivir como hijo de estos padres. Y a la hora de encontrar tu identidad dentro del mismo trabajo, digamos, que tu papá, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, ese fue un proceso largo, lleva tiempo. En el arte todos somos hijos de alguien, decía un escritor, y en mi caso doblemente, porque era hijo de alguien en el arte, y era de la misma persona de la que era hijo sanguíneamente. Así que sí, tuve una primera parte en la que no fue ningún problema, y después sí me acerqué demasiado a él estilísticamente y me generó mucha influencia, y después de despegar de esa influencia me llevó unos cuantos años. Pero que también fue necesario, ¿no? Ese acercamiento para sentir la seguridad suficiente como para salir al frente, ir a todos los diarios. Yo tenía 18 años y golpeaba la puerta de todas las redacciones que existían en la Argentina, en Buenos Aires. Iba al diario Clarín, al diario La Nación, que eran como los dos objetivos grandes, y después iba al Gráfico, a revistas de todo tipo, de revistas pequeñas, medianas,
me iba a los kioscos de revistas y pedía las revistas prestadas y me anotaba los nombres de los jefes de arte, porque en aquella época no había ni Google ni nada, entonces me anotaba el nombre de la revista, el nombre del jefe de arte y el número de teléfono de 20 revistas, y después iba a mi casa, llamaba por teléfono uno por uno para intentar armar una reunión y conseguir un trabajo, o sea que así arranqué. Y estilísticamente me fui de a poco despegando de mi viejo, haciendo un camino de maduración, digamos, que hay que hacer en algún momento, porque los maestros están para aprender de ellos, y en algún momento hay que faltarles el respeto para poder hacerlo de uno, ¿no? y en confiar en lo que uno trae, que no importa si es mejor o es peor, pero es propio, ¿no? Y eso me parece que es un poco la búsqueda del estilo, que es lo que todo artista inmediatamente quiere, ¿no? Ser reconocido y distinguido en un mundo lleno de artistas. Entonces es algo muy preciado, pero que es algo a lo que se tiene acceso con el tiempo, y que creo que tiene que ver con un proceso también de autoidentificación, ¿no? En la medida en que uno se empieza a conocer a uno mismo y empieza a tener sus propios berretines, deseos, miedos, etc., también empieza a encontrar naturalmente la forma de expresarlo, ¿no? Y eso termina constituyendo, me parece a mí, el estilo. Sumado a algunas astucias que uno aprende, por supuesto, de los grandes maestros, y a las limitaciones, porque el estilo también está hecho de lo que uno no puede hacer, ¿no? Sí, como un movimiento todo el tiempo de ir y venir, ¿no? De acercarse y alejarse, ¿no? De esos maestros, en este caso tu padre, digamos, que entiendo que fue como tu primer gran maestro modelo. Sí, seguro. Y hay otros. Pero es como si uno fuera... voy a apagar el teléfono porque me está vibrando la pierna. Dame un segundo, Una llamada entrante. Es como si uno fuera a la casa de otra persona y se pusiera a jugar, si uno fuera un niño y se pone a jugar con chiches ajenos, ¿no? Así vas y jugás con los juguetes de tu amiguito, ¿no? Es eso al principio, y después uno empieza a encontrar sus propios chiches, digamos, empezás a jugar y empezás también a encontrar la manera personal de jugar con esos juguetes, digamos. Claro, es algo así, funciona de esa manera. De todas formas, con el tiempo lo que me di cuenta también es de que algunas cosas, algunos de esos chiches me los quedé, se los choreé a mi viejo, en buena hora. Pero también que pudimos hacer una muestra juntos antes de su muerte en el año 2009 en España, que se llamó En el nombre del Padre, del Hijo, 3 puntos suspensivos, y estaba bueno porque era la primera vez que, y quedaba de manifiesto, se podía diferenciar rápidamente de un vistazo nomás cuáles eran sus dibujos y cuáles eran los míos, y estaban expuestos, ¿no?, en la sala, y no había duda. Y eso me acuerdo que fue como un punto de llegada, digamos, ¿no? Allá por el 2009. Y sin embargo, uno después de recorrer esa muestra podía también distinguir que éramos muy diferentes, pero que los dos habíamos quedado de la misma vereda. Seguíamos mirando el mundo desde la misma vereda, digamos, ¿no? Con algunos berretines compartidos, con algunas aficiones políticas parecidas, ¿no? Así que sí, es como encontrar ese punto de cosas muy personales, propias, y al mismo tiempo las compartidas. Bueno, pensaba esto de que cómo habla uno con el propio nombre, con nombre propio, y bueno, habla también a partir de la antecedencia, digamos, a partir de la memoria y la historia, ¿no? No hay un nombre propio sin historia. Tal cual, sí, es una larga cadena. Pero bueno, esos eslabones pueden estar bien enganchados o más o menos también, digo, hay un trabajo que hay que hacer, ¿no? Y después, en esa cadena más amplia que es de generación en generación, me parece que también sucede lo interesante y que es lo que nos pasa individualmente con respecto a nuestros padres o a nuestros maestros.
que es que cada generación viene con algunas novedades, y está bien, y es lo que corresponde, ¿no?, de cada generación. Para agregarle algo, una cuota de libertad a la disciplina artística en la que se desempeña, ¿no? Y después, bueno, vendrá otra generación a faltarnos el respeto a nosotros y lo bien que harán. Qué bueno. Me quedo con algo que dijiste hace un rato, y es esto que me encanta particularmente, que es la presencia del psicoanálisis, bueno, Mabel y Rubén ni hablar, pero en toda tu obra, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿De dónde te viene? ¿Cómo te viene el psicoanálisis tan atravesado en toda tu obra? Y viene también, es un poco de familia. Mi vieja era psicóloga social, mi viejo un tipo psicoanalizado, entonces en mi casa se hablaba en términos psicoanalíticos y yo me acuerdo de no entender nada. Recuerdo que era como si estuvieran hablando en alemán, ¿viste? De pronto en la sobremesa, no sé, me acuerdo una vez que mi viejo me dijo, yo perdía las llaves a cada rato, entonces un día me dijo, ¿qué puerta no querés abrir? Y yo, viste, imagínate, con un adolescente, el padre le dice, dejate joder. ¿Qué sé yo? También pierdo mucho el buzo y no me decís nada, ¿no? ¿Qué querrá decir, no? Perder mucho el buzo. Viste que antes uno se ataba el buzo en la cintura. Bueno. Pero a la larga yo pensaba, digo, ¿qué es esto, no? Esta capacidad de pronto que tienen de hablar de cosas, de supuestos, de cosas que se esconden detrás de otras cosas, lapsus, etcétera, etcétera. Bueno, después ya tenía yo 18 años y empecé a ir al psicoanalista por curiosidad, para ver qué era eso, ¿no? Como quien va por primera vez a tomar una clase de alemán. Y claro, y el psicoanálisis tiene eso, que uno empieza por curiosidad y se queda por necesidad después. Enseguida encuentra motivos para seguir acostado en el diván. Así que bueno, eso ocurrió a los 18, tengo 48, van 30 años de psicoanálisis ininterrumpido, interrumpidos por algunos lapsos de tiempo. Ad infinitum. Ad infinitum, porque lo que tiene el psicoanálisis de tramposo es que no te dan el alta nunca. Incluso con los méritos que he hecho yo, ¿no? Que saqué 3 libros sobre el psicoanálisis, que les hago propaganda, hablo bien del psicoanálisis, a esta altura no me tendría ni que cobrar. Y sin embargo me sale una fortuna y no me dan nunca el alta. Así que cada tanto me doy de baja yo y me hago la rata unos meses y después vuelvo. El alta te lo das vos y ya está. No, y es una técnica que me parece espectacular y que además esto es lo profundo. El psicoanálisis te modifica la mirada, ¿no? Y esto es lo que yo no lograba entender en la adolescencia y que ahí ya se respiraba en mi casa, ¿no? Modifica la mirada sobre todas las cosas, no sobre uno mismo, sino sobre el mundo. Empezás a escuchar de otra manera, empezás a ver de otra manera. No sé si será extraordinario o qué, pero que te modifica, y que fue revolucionario la aparición de Freud y su descubrimiento del inconsciente, bueno, sin duda, ¿no? Modificó incluso todo el arte, no solo la historia en general, sino en particular la historia del arte, ¿no? Las novelas se empezaron a escribir de otra manera, la psicología de los personajes de esas novelas se modificaron a partir del descubrimiento del inconsciente de Freud, allá por el comienzo del siglo XX. Así que bueno, eso, yo creo que el psicoanálisis sobre todo aguza la mirada, digamos, ¿no? Modifica el ojo. Así que bueno, por eso está tan presente. Y después para lo que es el humor, es muy fácil hacer humor con el psicoanálisis, porque el psicoanálisis ya nos invita a ver una escena ridícula, ¿no? Que consiste en un tipito o una tipita acostada en una suerte de cama, de camita, y un tipo o tipa sentado escuchando
a esa otra persona a quien no conoce, en una situación muy íntima, de un cuartito, y con la persona además contándole sus miserias más profundas que no le cuenta ni a sus mejores amigos, se lo cuenta a este desconocido. Ya es una cosa de loco, absolutamente. Y encima solamente habla el que está en la camita, porque el que está sentadito no dice nada, cada tanto dice y sobre el final dice, bueno, seguimos la próxima, y cobra una fortuna. Dice, bueno, mirá si no podemos hacer humor con eso. Terrible. Igualmente pensaba esto de que hay cosas en común entre Iván, el psicoanálisis y el humor, o el humor gráfico, porque hay algo ahí como que no se está diciendo del todo, ¿no? Y que sin embargo se pone en escena, digamos. Hay algo que tal cual, bueno. Adán y Rubén, los dos trae todo el tiempo, ¿no? Claro, bueno, es un poco, claro, el mecanismo de Mabel y Rubén es decir aquello que nosotros pensamos en general y no decimos, ¿no? Un poco el juego es ese. Por eso a veces es tan tremendo lo que dicen, porque es algo que uno por ahí puede pensar y elige no decir, ¿no? Una interpretación en análisis también tiene esto, como tu nieta, que vos decís, pero es una bajada tremenda, claro. ¿no? Bueno, retomo tu pregunta, es verdad, hay un parentesco muy profundo entre el humor, para mí, ¿no? Entre el humor y el psicoanálisis y la poesía, ¿no? Con el humor sin duda, de hecho Freud ya hablaba del humor como una de las vías regias al inconsciente, ¿no? Como el sueño, es decir, el sueño y el humor como vías directas para descubrir el inconsciente. Y la poesía, que yo lo vengo diciendo hace rato, además lo dije en una nota en no sé qué medio, y ya después me vienen los periodistas y me preguntan, y notás que hay un parentesco, entonces yo vuelvo a decir, sí, ya a esta altura no sé si lo veo el parentesco, pero ya lo dije tantas veces que... Y el otro día leí a Lacan, que Lacan ya hablaba del parentesco entre el psicoanálisis y la poesía, ¿no? Solo que yo lo desconocí. No es que me había adelantado, sino que no lo había leído, recién ahora lo leo, y el tipo decía que hay algo en el orden del inconsciente que es idéntico a cómo funciona en la poesía, porque en la poesía se esconden todos los sentidos, ¿no? En la poesía tiene tanta importancia lo que se dice como lo que no se dice, lo que se esconde detrás de las palabras y los sentidos, el ritmo, la musicalidad, es decir, todas estas cosas que hacen de un poema algo interesante y polisémico, ¿no? Y bueno, y en el psicoanálisis pasa lo mismo. En el psicoanálisis lo que importa, lo que el tipo o la tipa que está ahí, el psicoanalista, está prestando atención, es a lo que no se dice, a lo que se dice a medias, al resbalón, ¿no? Al resbalón, la cáscara de banana verbal, ¿no? Esa en la que patinamos y ahí aparece algo, bueno. Y el humor juega con eso también, el humor permanentemente juega con eso. Y las tres cosas, a su vez, también tienen como denominador común la síntesis, es fundamental, tanto en una interpretación, ¿no? En una intervención psicoanalítica, como en un verso de un poema o en un chiste, en el texto, en el guión de un cuadro humorístico. Así que tienen mucha familiaridad las tres disciplinas, ¿no? Y después agrego una más, que creo que es la condición artística, tanto de la poesía como del humor gráfico y del psicoanálisis. Que a mí me gusta pensar el psicoanálisis como una disciplina más del arte, y no como esta búsqueda denodada históricamente de los psicoanalistas por ser considerados una ciencia, ¿no? A mí me gusta más pensar que son como lienzos en blanco, que cada intervención, cada sesión es algo novedoso y que puede agarrarse para distintos lugares, ¿no? O sea que hay algo de un vuelo artístico en el buen psicoanálisis que también está en las otras dos disciplinas. Digo, es algo más que tienen en común para mí, ¿no? Digo yo. Total. Y en relación a esto que decís de la síntesis, se me venía una imagen recién que de pronto estabas hablando de la poesía y pensé en el haiku. Digamos, hay algo que haces. Me parece que era yo que estaba toqueteando acá.
No, estaba yendo no fui yo. Sonidista, no fui yo. Bien. Sí, el haiku tiene sobre todo la potencia, la síntesis, ¿no? Es una condensación total. No me acuerdo, creo que son 5 versos pequeños y cada verso además tiene tiene que representar algo, ¿no? Y el final, creo que eran los últimos 2 versos, ser como la síntesis de los otros 3 versos, ¿no? Como una idea, como una definición, ¿no? Sí, bueno, el haiku es como la forma de poesía más condensada, ¿no? Que conocemos, es espectacular. Y esto que el humor gráfico, donde vos también en un pequeñísimo espacio... Sería el equivalente, claro, el cuadro único. Exacto, como el humor... No tenés ni una historieta, no es toda una página como la página de los domingos, sino que es un cuadrito. Sería, en términos futboleros, sería resolver en una baldosa. Tenés que producir el humor, tiene que ser directo y con la menor cantidad de palabras posible. De hecho, es algo a lo que le doy mucha pelota. Cada vez que tengo una idea, pienso cómo la puedo resumir. Incluso si tengo una palabra que significa lo mismo, pero que tiene menor cantidad de sílabas, voy por esa palabra. Salvo que no sea muy musical, digamos, si es musical, voy por esa palabra. Cuanto más breve, mejor. Y si es sin texto, sería como el ideal, ¿no? Tremendo porque tiene una potencia, eso, extraordinaria, ¿no? ¿De dónde te viene a vos esto de esta capacidad de síntesis? O sea, ¿es un talento tuyo? Sí, soy muy talentoso. Lo tengo de chiquito. No, yo creo que eso el aprendizaje viene justamente de la mano de la poesía. A mí en la literatura el género que más me gusta es la poesía y siempre me maravilló la capacidad de síntesis de los poetas, ¿no? De poder condensar mucho en muy poco espacio. Así que el aprendizaje viene ahí de la poesía. Qué interesante, ¿no? El paralelo, digamos, entre muchas disciplinas, ¿no? Que están como ahí unidas en vos. Y no, es que justamente hay otra cosa que es interesante de revisar, que es las disciplinas, están todas también compartimentadas como estas nuevas redacciones de los diarios, ¿no? Son como vos, se nos dicen, no, vos tenés que ser, entonces sos escritor, bueno, escribí. Y si uno revisa un poco la historia, está llena de escritores que además de escribir, ellos pintaban, sacaban fotos ¿no? La famosa pregunta que siempre me da mucha gracia, que le hacen a los actores, le dicen, ¿qué te gusta más, el cine, ¿no? la televisión? ¿Por qué? Porque la definición da tranquilidad. Terrible. La definición, vos sabés lo que el otro es y ya está, entonces no se te escapa de esos parámetros. En cambio, si el otro es como una cosa bastante libre, lo que mete es miedo, ¿no? Y por eso, ahora se ve claramente, ¿no? Después de esta ola del feminismo que invadió todo y de pronto se abrieron miles de posibilidades y miles de autopercepciones y la gente que le cuesta más se siente ofendida y agraviada por la posibilidad multiforme no, mire, decime qué sos y no te muevas de ahí porque me da terror, y eso nos da terror de nosotros mismos también, ¿no? Porque también nos da a nosotros mucha tranquilidad saber qué somos exactamente. Bueno, no saber qué somos se acerca más a la realidad, porque no sabemos muy bien qué somos. Y en el arte se nota bien esto, porque correrse en esos carriles, que son como avenidas con esas líneas punteaditas, ¿no? También es muy liberador. Y uno puede hacer muchas cosas, puede andar por un carril como puede andar por otro. Y cuando uno empieza a andar libremente por esa ancha avenida del arte, también empieza a... Sí, por supuesto, cada carril tiene sus dificultades y sus necesidades de horas de vuelo, ¿no? No es que cada uno va a hacer lo que quiera y lo va a hacer bien. Pero más allá de si uno lo hace bien o no, tener la posibilidad es muy liberador, muy liberador. Entonces a mí me gusta andar lo más libre posible, por lo menos dentro del arte me sale bastante, y tratar de hacer lo mejor posible cada cosa, pero me gusta la música, me gusta la poesía, me gusta el dibujo, me gusta la pintura, bueno, voy ahí haciendo. En algunas cosas con más horas de vuelo, como el humor gráfico, y en otras con muy poquitas horas de vuelo, pero con mucha pasión y muchas ganas, ¿no? Un poco eso. Y otra cosa,
las disciplinas finalmente se retroalimentan, porque todas se sirven a las otras. Es decir, lo que viste en la historieta te va a servir después para hacer un cacho de cine, lo que viste en cine te va a servir para escribir un poema, lo de escribir un poema te va a servir para pintar un cuadro y así, ¿no? Son inspiraciones, ¿no? Es donde uno se inspira. Sí, y aprender. Digo, de la poesía tomé esto de la síntesis para el humor gráfico y también incluso como herramienta para hacer una página los domingos en la revista. Entonces puedo hacer una página que es dibujada, pero que también es humorística, pero que también es poética, o no es humorística, porque también puede ser un espacio tan libre en el que me permita como humorista gráfico no ser gracioso. Así que bueno, sí. Sí, tal cual esta obligación de hacer reír no necesariamente... No, porque el humor a veces no tiene que ver con la risa. El humor es algo más complejo que la comicidad, ¿no? El humor es algo que juega con otras cosas, con cosas más profundas, incluso con lo doloroso, ¿no? Con algo muy doloroso, algo muy angustiante puede ser muy humorístico también, ¿no? Y si pensamos el humor como lo que es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos, ¿no? Nos defendemos con el humor ante el ataque tremendo de, primero, saber que nos vamos a morir. Y segundo, la vida cotidiana y todos los quilombos que aparecen permanentemente, ¿no? Los quilombos que nos autoinfligimos y los que nos vienen de afuera, ¿no? Como las políticas internacionales o las decisiones nacionales, las pandemias, qué sé yo, todo, bueno, nos defendemos con el humor, ¿no? Entonces, no me acuerdo la pregunta. No, estábamos hablando de las infinitas disciplinas del arte que mutuamente se inspiran unas a otras. Sí, me parece que vos tampoco te acordás. Pero bueno, volviendo a esto de las disciplinas, vos sos un artista multifacético, ¿no? Hablando de todo esto, sí. Y has incursionado en varias. Cuando me dicen vos sos un artista multifacético, lo siento como una recriminación, como si me estuvieran diciendo, ¿por qué te dejas de hinchar las pelotas y dibujas nada más? Había un expresidente de no hace mucho que dijo multicasting, ¿no? Así que sos un artista multicasting. Multitasking, sí. Por decir multitasking. Claro, digo multicasting. Sí, es verdad, soy multicasting. Pero digo, contanos un poco estas otras áreas donde has estado ahí. No, me hizo acordar cuando, cada vez que digo algo, cada vez que me manifiesto ideológicamente, me mandan a dibujar. Me dicen, ¿por qué no te dedicas a lo que sabés que es dibujar y no opinar, y dejar de opinar? Bueno, sí, no sé qué más decir. No, es eso. Creo que es son berretines. Si uno piensa, yo nunca me imaginé, por ejemplo, que iba a hacer un disco, ¿no? Que esto, a ver, ¿quién sabe que hice un disco de canciones? Levante la mano. Hice una pésima promoción. Evidentemente, Mabel Rubén está mucho mejor promocionado que mi disco de canciones. Voy a tener que hablar con mi agente de prensa porque no está funcionando. ¿Y el vino? ¿Alguien sabe que tengo un vino? Sí, hay gente más tomadora de vino que oyentes de mis canciones. Bueno, bueno, ahora estoy haciendo otro disco, así que espero promocionarlo mejor. Empecé con una canción que ahora ya grabé y que me preocupa. No sé si soy yo o no. Sí, soy yo. Ahí está. Medio salido. Bueno, es una canción que me prometió Fito Páez que la va a grabar. Vamos a ver si lo conseguimos. Si no, la grabo yo, no se hagan problemas. Bueno, pero funciona un poco así. Se me ocurre algo, una vez se me ocurrió una idea, me desperté con una idea que no era para una historieta, no era para un poema, no era para una canción, era para una película.
Y dije, bueno, hago una película. Ahora no tenía ni idea de hacer una película. Entonces me fui a la escuela de cine, me anoté, cursé un año, y al año dije, bueno, más o menos ya sé cómo se hace. Es un cortometraje, tampoco es un largometraje. Entonces reuní un equipo y filmé la idea esta, ¿no? Y claro, bueno, te encontrás con todas las dificultades de una disciplina nueva y muy compleja como es el cine. Pero un poco funciona así, digo, es una puerta, es un berretín, un deseo, una pasión muy fuerte y una idea que funciona y que te lleva para adelante. Después vas viendo y te encontrás con las dificultades y las sobrellevás como podés. Hice un cortometraje más o menos, después hice otro que estaba un poco mejor, bueno, y así. Y con las canciones lo mismo, me invitó un amigo a escribir tangos y yo dije, bueno, no sé, nunca hice eso, escribí poesía, pero nunca una canción, bueno, dale. Empecé y tenía un nivel de pasión que no podía parar y claro, llegó un momento en el que mi demanda de músicas era mucho más alta que la posibilidad de este músico de pasarme las melodías. Entonces ya le había puesto letra a todo lo que me había mandado y estaba esperando que me llegara la nueva música y no me llegaba. Entonces me puse yo a tararear y así empecé a hacer las canciones. Y empecé a grabar mis propios tarareos y después dije, bueno, le pongo música a estos tarareos. Entonces después ya no le atendí el teléfono al otro. Y empecé a armar las canciones y así después las grabé. Como no sé tocar nada, no sé cantar, y empecé a llamar músicos que admiro y quiero y que son amigos a que lo hicieran y con eso armé un disco que se llama Canciones Dibujadas, hago la promoción ahora, tarde, salió hace como 3-4 años, pero está en YouTube, si ponen Canciones Dibujadas se pueden escuchar y se pueden ver, porque además a cada canción le agregué un videoclip animado con dibujos, hechos por mí y por otros dibujantes. Bueno, eso fue todo un movimiento y cada vez que me abro una de estas puertas repienso si voy a seguir siendo dibujante, pero yo por ahí tendría que agarrar por acá, ¿no? Siempre vuelvo al dibujo, pero se van agregando estas posibilidades, ¿no? Y es divertido, es lindo. Te diste un par de lujos ahí de tener unos cantantes tremendos en el disco. Ah, bueno, ya que no lo voy a cantar yo, voy a invitar gente que cante muy bien. Y entonces sí, le dije a Charo Bogarín, a Moyo, a Víctor Heredia, Kevin Johansen, Lisandro del Timunio, la Gata Varela. No, sí, me armé. No me van a extrañar, ¿no? Jaime Torres con Jaime hicimos una canción juntos, Gillespie tocó la trompeta, bueno, sí, un montón de gente, grandes. Hay que ir ya a escuchar el disco, bajárselo. Sí, escúchenlo y después me dicen a ver qué les parece. Está bastante bien, tiene cosas lindas. Algunas salieron bien. Y este que viene ahora, sí va a estar buenísimo. Esa está buena, justo te iba a preguntar. Es como el segundo cortometraje, que está un poco mejor. Te iba a preguntar esto del año, cómo sigue tu año, cómo termina. Y bueno. Termina y me quiero ir de vacaciones ya. Estoy como mi hija. No está mi hija, no está. Se fue, ya no aguanta más mis charlas. Estoy como mi hija que cuando tiene algo que quiere hacer va tachando los días como los presos. Tengo ganas de irme de vacaciones, pero tengo muchos proyectos. Uno es el disco, otro es un libro en el que estoy laburando, una novela gráfica tipo Diario de un hijo, ¿se acuerdan del Diario de un hijo? Bueno, es una especie de libro como ese. Y no sé qué otra cosa más. O sea que... Hay una película y una serie que escribí. No es que voy a hacer todo eso ahora antes de que termine el año, en pedo, no, ya me estoy yendo, ya tengo el bolso en el auto, pero es lo que se viene, digamos, en esos proyectos ando. Voy empujando los carritos de a poco. O sea que tenés un 2023 así, súper... Sí, con varias cosas, sí. Buenísimo. Sí. Bueno, eso como para ir cerrando, casi que te compromete a volver en lo que sería la segunda edición en de esta este hermoso festival. De circo andante, en la que me he convertido con mi familia, que vamos de pueblo en pueblo, ¿no? ¿Se acuerdan de la película
Vida de circo, ¿verdad? Vida de circo. ¿Se acuerdan de Vida de circo? ¿De quién era? Hoy venía pensando y no me acuerdo del director. Ahí alguien hizo así. ¿Quién era? ¿Se acuerdan? ¿De quién? ¿Pero se acuerdan de la película Vida de circo? Blanco y negro, espectacular, un peliculón. No sé si no era alemán. ¿Nadie se acuerda? Somos como... ¿Cuántos somos acá? ¡Qué manga de ignorantes que somos, por favor! Vida de circo, blanco y negro. Muy bueno, se la recomiendo. ¿No? ¿No figura? Entonces no se debe llamar así. No, Vida de circo. Vida de circo, ¿no? Bueno, el año que viene, cuando venga a presentar Mabel y Rubén 2 o una serie o un disco, les digo quién es el director y cómo se llama, porque probablemente no se llame así. Me pasa mucho eso, porque me acuerdo de películas que no existen, o les cambio un poco el título. No, El circo de la vida no. No, El circo de la vida no. Esa me suena... ¿Cuál? Pero ya, nada que ver. Ya, vos te vas al carajo. Yo cambio por ahí alguna palabra, pero no todo el título. No, pensé que era de ¿veis? No quiero escuchar. Heidi, dicen por acá. No. ¿Es él? ¿Sí? ¿Y se llama así? ¿Y la película se llama así? No, eso es... No, eso es de Monty Python, debe ser. El circo volador, ¿no? De Monty Python era. Sí, no, ese es otro. Bueno, no, le debo haber fijado. Bueno, el año que viene les juro que vengo con... Lo primero que digo es esto. Les digo el título y el nombre del director. No. Bueno, para ir cerrando, Tute, con Me voy a esto... quedar con esta duda. Lo vamos a estar esperando el año que viene con toda la data. Pero bueno, para ir cerrando vamos a agradecer un poco también a todos los que vinieron, que son un montón. La verdad que muy linda charla, intercambio con toda la gente. Agradecerte, Tute, que hayas aceptado la invitación a este festival que bueno, es un reconquistar espacios culturales muy importante. Quiero agradecer especialmente a Mercedes Landívar y César Valicenti y al Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, que han hecho posible este festival divino que estamos disfrutando muchísimo, y a todo el equipo de gente que está trabajando, y bueno, esperamos verte pronto. Ya me tendrán de nuevo por acá con un librito o algo y con el título de la película y del director. Me quedo firmando, así que gracias por haber venido.